una historia bastante difícil. Oiga lo que yo escuchaba una vez en un programa de televisión. Cuando este hombre iba a ser decapitado, le iban a cortar la cabeza, el príncipe, que era el encargado de la ejecución, le preguntó si tenía algo que pedir a este hombre. Le estaban dando ya horas de vida, le iban a cortar la cabeza, pastor, y el hombre pues lo que le quedaba eran horas de vida. Este hombre se le está pidiendo su último deseo, y todo lo que este hombre pidió fue un vaso de agua. Cuando se la trajeron, temblaba tanto que no pudo acercar el agua a sus labios. Pidió un vasito de agua. Entonces el príncipe le dijo: tranquilízate, muchacho, tranquilízate, pues nada le sucedería hasta que hubieses terminado de beber esa agua. El hombre preguntó al príncipe: ¿puedo confiar en tu palabra? ¿Que nada me pasará hasta que beba ese vaso de agua? El príncipe con voz fuerte le afirmó lo dicho: nada te pasará hasta que termines de beber ese vaso de agua. El preso se volteó con fuerza para beber y derribó el vaso de la mano del soldado, y no pudieron recoger el agua derramada. El reo se salvó por la palabra y la fidelidad de aquel príncipe que le dijo: hasta que no te bebas esa agua, no vas a morir. ¿Sabes una cosa? Él preguntó la segunda vez para asegurarse, pero nosotros en Dios podemos confiar plenamente que si Él te dijo, Él va a cumplir, y su palabra no la echará atrás. El rey Nabucodonosor era un rey babilónico y fue rey desde el año 604 antes de Cristo hasta el 562, y fue el gobernante más conocido por la dinastía caldea. Eran totalmente politeístas, adoraban muchos dioses, pero fue conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia. Este hombre fue el que construyó los jardines babilónicos, los jardines colgantes. Ha sido tradicionalmente llamado como Nabucodonosor el Grande, pero ¿sabes qué? Se creía tan grande que Dios lo puso a comer pasto y le salieron pezuñas, porque él quería ser igual o más grande a Dios. También hay que ver que en todas estas historias hay un hombre fiel llamado Daniel. Y estos nombres que vamos a hablar, quiero que usted los entienda, porque hay gente que están comenzando en los caminos del Señor, y es interesante que usted pueda leer detenidamente estos libros. El libro de Daniel muestra que él era un hombre totalmente fiel a Dios. Cuando el rey Nabucodonosor amenazó con destruir a todos los hombres sabios si no le decían cuál había sido su sueño y cuál era la interpretación, Daniel y sus amigos, escuche esto, pidieron un momento para ir delante de Dios en oración, pidiéndole que revelara la información. Lo puede encontrar en Daniel 2, versículo 18. Cuando Dios respondió su oración, Daniel le agradeció y lo alabó por haberle concedido la contestación de la petición que Daniel le había pedido al Señor. Daniel era miembro de la tribu de Judá, que fue cautiva tras la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. Los tres jóvenes hebreos es interesante que los primeros nombres de ellos
eran Ananías, Azarías y Misael. Luego en Babilonia los nombres fueron cambiados a Sadrach, Mesac y Abednego, también conocidos como los 3 jóvenes hebreos. El pasaje del Antiguo Testamento, Daniel 3, del 12 al 25, relata cuando 3 siervos fieles de Dios rehusaron adorar a una estatua de más de 30 metros de altura y más de 6 metros de anchura. Es más, admitieron que no sabían si su fidelidad para el Señor los salvaría. Ellos ni sabían si su fidelidad a Dios podría librarlos del horno de fuego. Y lo podemos ver ahí en el versículo cuando dice: y si no nos librara, tampoco voy a postrarme delante de ti, Nabucodonosor. Estos 3 jóvenes judíos que formaban parte del exilio hebreo en Babilonia se negaron rotundamente a adorar la imagen de Nabucodonosor. Y el otro elemento muy importante que usted tiene que entender es el horno de fuego. El horno de fuego lo usaban para 2 cosas. Número 1, para fundir, para derretir, o si no, era para refinar metales. Con eso vamos a entrar en el mensaje. Dios los rescató del horno de fuego. Y yo vengo para decirte en este momento que las pruebas son una oportunidad para crecer. ¿Cuántos están pasando pruebas en este momento? Levanten la mano. Por favor, no levanten los pies. Porque todos estamos pasando pruebas. Todos estamos pasando pruebas. Ellos estaban bien. Estos jóvenes hebreos estaban cómodos. Estos jóvenes hebreos habían estudiado en Babilonia. Eran parte del cautiverio judío babilónico. Por ello estos jóvenes eran guapos, eran bonitos, eran bellos. Dice la palabra del Señor que los 3 eran muchachos bellos, con buena presencia. Y Nabucodonosor quería tener gente hermosa en su palacio y quería tener muchachos que eran fuertes, que eran saludables, para poderlos poner en posiciones especiales dentro del gobierno babilónico. Pero un día se le ocurrió al rey Nabucodonosor hacer una estatua de oro y establecer servicio y culto a esta estatua de oro, y a que todos, al poder escuchar la música, debían postrarse y adorar a esta imagen. La estatua era de más de 30 metros de altura. Estamos hablando de 3, 6, 9, 90 pies, 100 pies de alto. Y 3 metros, ahorita dije 6, 3 metros de anchura, que estamos hablando de unos 9 pies de anchura. Toda de oro. Se calcula que eran más de 260 libras de oro que esta estatua pesaba. Los jóvenes estaban en Babilonia, muy lejos de Israel, pero estaban cautivos. Podían pensar en ese momento: nadie se va a enterar, nos queremos salvar, vamos a obedecer al rey, porque si no nos va a meter al horno de fuego. Eran jóvenes y podían pensar, a veces esas cosas las hacen los jóvenes. Eran pocos y podían pensar: no va a ser tan mal el testimonio. Después de todo, no se iban a embriagar, solamente iban a postrarse. Nadie los estaba mirando. Vamos a hacer lo que este tipo dice y salgamos de esto para evitar un problema, porque nos vamos a chicharrar en ese horno de fuego. Quizás su líder, Daniel, no estaba presente. Posiblemente estaba fuera de las labores de la administración. Pudieron pensar: si no lo hacemos, vamos a perder los privilegios. Nos están pagando bien, nos están dando buena paga. O pudieron tomarlo en broma y decir: no seamos tan religiosos, vamos a meternos ahí, después le pedimos perdón a Dios. Todas estas cosas pudieron haber pasado por la mente de estos 3 jóvenes hebreos. Pero debemos ver las pruebas siempre como una oportunidad para crecer en nuestra fidelidad al Señor.
Debemos ver las pruebas para crecer siempre en fe y perseverancia con el Señor. Una prueba bien asimilada es una circunstancia que nos empuja al siguiente nivel que Dios nos tiene preparado. Dice, aleluya, me gustó. Cuando nosotros recibimos una prueba bien asimilada, que tú sabes que estás pasando por una prueba, lo primero que hacemos la mayoría de nosotros es enganchar los guantes. La prueba produce paciencia. La paciencia, perseverancia. Cuando nosotros tomamos una prueba en nuestra escuela, el maestro, como yo dije la semana pasada, se sienta frente a ti y está allí y tú estás acá y tú estás tomando una prueba. Esa prueba te califica para pasar al próximo nivel. Una prueba bien asimilada nos va a llevar al lugar que Dios quiere que tú estés por el diseño que Él tiene en tu vida. Por eso a veces nosotros se nos chispotea y se nos olvida que en este caminar tenemos que pasar pruebas. No le digas al Señor, quítame la prueba. Le está faltando el respeto al Señor. Dile al que está a tu lado, tenemos que pasar una prueba. Vas a ser probado. Dile al que está a tu lado, vas a ser probado. La fe y la vida de adoración serán probadas. Es bien interesante el significado de los nombres que aparecen de estos jóvenes, incluyendo el de Nabucodonosor. Y me puse a investigar y a estudiar. Nabucodonosor, que es Nebo o Nabu, defiende las fronteras, según el diccionario. Nebo era uno de los dioses del panteón babilónico, dios de la ciencia, del aprendizaje y de las artes. Los nombres de los hebreos, de los tres jóvenes, indican la confianza total en Dios, pues sus nombres traducían: número 1, Sadrach, Jehová ha favorecido; Mesac, el Señor ha ayudado; Abednego, el que es lo que Dios es. Por eso cuando tú vienes a Cristo, tu nombre es transformado, tu nombre es cambiado. Ya tú no eres el derrotado, ya tú eres el victorioso, ya tú no eres el deprimido, ya tú eres aquel que confía en el Señor, ya tú no eres el drogadicto. Ahora yo soy el libertado. Cuando llegamos a los pies del Señor, nuestros nombres, nuestra semblante, todo cambia por el poder del bendito nombre de nuestro Señor. Vemos entonces que el horno aumentó su calor 7 veces. Óigame esto. Y vemos entonces que el horno aumentó su calor 7 veces. Estos hornos, según la historia, el caliente era más de 1000 grados de temperatura. Imagínense, 7 veces más. ¿Cuánto estamos hablando? Más de 7000 grados de temperatura. Y cuando usted hace un pernil, ¿a cuánto lo pone? Vamos a seguir para que tú veas cómo está esto. Nos enseña ese horno que la prueba tiene momentos extremos, como el desierto, que de día las inclemencias del tiempo son altísimas. Son más de 200 grados de temperatura en los desiertos, porque no hay vegetación, no hay árboles. Por eso son extremos opuestos. O es frío, frío con nieve, o es caliente, caliente, caliente sobre 200 grados. Podemos destacar varias actitudes fundamentales que debemos tener en tiempos de las pruebas. Número 1, anote esto: principios claros y firmes. Cuando viene la prueba, tienes que tener tus principios claros y firmes. Número 2, confianza en Dios. Número 3, perseverancia. Número 4, fidelidad. Número 5, valentía. Y ahí es donde se mueren todos.
no somos valientes. No queremos enfrentar la prueba. Y muchas veces nos rendimos. Ellos debían elegir entre sus principios cristianos, en sus principios cristianos, y lo que Babilonia les ofrecía. Eran cristianos y jóvenes comprometidos, fieles, firmes. Eran luz en medio de las tinieblas de Babilonia. Y no se dejaban llevar por la mayoría, por las otras invitaciones. Dios se manifiesta en el momento preciso. Los jóvenes no pensaron. En este momento Dios se está demorando. Pero ¿por qué Dios permite esto? Porque a veces nosotros creemos que lo que es injusto para nosotros, en Dios hay un propósito. En Dios hay un propósito. Y comenzamos a cuestionar al Señor desmedidamente sin pensar. Ese es el propósito de Dios para la vida de nosotros. Somos sus hijos y hemos sido fieles. No cuestionaron a Dios. Los 3 jóvenes hebreos permanecieron firmes en su fe. Así tuvieran que dar su vida, no dejaban de creer en Dios. No eran personas de circunstancia. No eran personas circunstanciales. Espérate, la circunstancia me obliga a yo cambiar mi forma de ser. Eran personas de fe. De día o de noche creían en aquel que los había llamado. En verano, en el invierno, creían en aquel que los había escogido. Sabían que Dios actuaría a su favor y por eso fueron rescatados del horno de fuego. Oye esto. El primer sorprendido fue el rey mismo. ¿Cómo los vio Nabucodonosor? El texto dice, y no eran 3, y ahora hay 4. Y no eran 3, pero ahora hay un cuarto. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Lo dice el rey desde su contexto religioso, porque era idólatra. Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Cristo estaba en el horno con ellos. Y nunca la creación o las criaturas tendrán más poder que el Creador mismo. Él tiene todo bajo su dominio. Él maneja la naturaleza. Oiga esto, y estaban sueltos. Habían sido amarrados. No habían cadenas, no habían lazos, no habían ataduras, ni maldiciones que nuestro Dios no puede romper. No importa las ataduras que tú tengas, mi Dios todopoderoso te puede librar, te puede desatar. Y se pasean. Dice ellos que se paseaban en aquel horno. Estaban de paseo, estaban siendo consolados en medio de la tribulación. Había Cristo para consolarte. Estaba allí, estaban dando vueltas dentro del horno de fuego. Y en medio del fuego está también Cristo, porque en medio de la dificultad, escucha esto, en medio de tus enemigos, en medio de la prueba, el calor era impresionante, el calor era mortal, pero la presencia de Dios no se apartaba de ellos. Y no importa las circunstancias adversas, Dios está contigo todo el tiempo. Oh my God. Yo me imagino esto debe ser un evento glorioso. Ver aquellos que eran 3 y de momento aparece el cuarto personaje. Y lo más lindo es que no sufrieron ningún daño. ¿Cuántos hemos sido maltratados en el mundo? Hemos sido tiroteados, marginados. Y el Señor te ha librado porque Cristo ha estado contigo. Cristo ha estado contigo porque hay un propósito en tu vida. Y dice algo que yo quería. En estos días estaba viviendo. Yo decía, Señor, puede ser que tus ojos verán cosas que ojo no ha visto. Puede ser que tus pies pisarán lugares que no has pisado. Puede ser que tus manos harán cosas que nunca hayan hecho. Puede ser que tu boca pronunciare resurrección y cada hueso seco recobrará vida. Pero tengo que decirte algo, que aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, ni la llama arderá en ti, porque Cristo está contigo.
contigo como poderoso gigante. Él está contigo como poderoso gigante. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob, a todos los héroes de la fe. Y Cristo nunca se apartaba de ellos. El poder de Dios nunca se apartará de ti ante tu fidelidad. Oye esto, y lo dije ahorita, en lo poco fuiste fiel. Le dice, en lo poco fuiste fiel, te va a decir el Señor. Cuando tú llegues al frente de Él, Él te va a decir, y esto es real. Te abre el libro, wow. Ay, Dios mío, pero mira. Y Cristo ahí mirándote, el Padre detrás. Wow. El mejor abogado es Cristo, que no toma en cuenta nuestras imperfecciones, nuestras infidelidades. Nadie aquí es perfecto, Señor. ¿Y sabes lo que te va a decir Cristo? Janisa, en lo poco fuiste fiel. Aquí me dice las veces que tú hiciste, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esto no es cuestión del más que hable lengua. Tú podrás hablar las lenguas que tú quieras, brother. Tú podrás resucitar los muertos que tú quieras. Es más, resucitar un muerto es más fácil que cambiarle el corazón a un vivo. Eso es lo más difícil. Tú podrás hacer lo que tú quieras, gritar lo que tú quieras, inventar las historias que tú quieras, el evangelio que tú quieras. Pero si no haces la labor de Cristo, que es amor, de nada vale. Podrás hablar las lenguas angélicas, humanas. Si no tienes amor, vienes a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13. De nada vale que prediquemos un evangelio que no brindamos amor. De nada vale que prediquemos un evangelio que no demos el ejemplo que Cristo dio. ¿Sabe qué? Que Cristo a los fariseos le decía fariseo y le decía sepulcro blanqueado, generación de víbora. El que es fariseo es fariseo. El que nace para perdición, dice la palabra, nace ya para perdición. Pero todavía hay un remanente fiel que hemos decidido que a pesar de las luchas, de las pruebas, a pesar de los conflictos, de las aflicciones, nosotros seremos fiel a aquel que dio su vida por nosotros, que se llama Cristo. Yes. Está terminando. Dios es glorificado y tú eres recompensado. Los jóvenes hebreos no decidieron doblar sus rodillas ante el Baal, ante la estatua. Los jóvenes hebreos decidieron ser fiel al Señor. Por eso ellos fueron sentenciados al horno de fuego. Dentro del horno de fuego apareció el cuarto personaje, que era Cristo. Amén. La boca de Nabucodonosor en ese momento glorificaba a Dios. Por ser el rey, decreta que el Dios de los israelitas sea respetado. Fíjate como tus mismos enemigos te van a decir, oh no, en ti hay algo que tú portas, que tú posees, que yo tengo que respetar. Y por eso el mismo rey le dice al pueblo babilónico, hay que respetar al Dios de los israelitas. Y por eso, reconociendo que no hay otro Dios que pueda librar como este libró a estos jóvenes, engrandeció a estos jóvenes en Babilonia. Y la palabra engrandecer del hebreo se llama selah, que traduce también prosperar, avanzar, empujar, triunfar. Por eso cuando nosotros le somos fieles al Señor, oh hermano, hay avance, hay empujo, triunfamos, prosperamos, porque el ser fiel paga. Estos jóvenes provocaron una alabanza para Dios y Dios los bendijo y los recompensó. Y puede ser que tú estés pasando por el horno de fuego físico, puede ser que tú estés pasando por un horno espiritual con tus hijos, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, y el horno sigue calentando. Y puede ser que estés pasando por lo peor que tu hija esté viviendo en este momento, y que tú quieras decir, Señor, no aguanto más las llamas de este horno, no aguanto más, Señor, este vapor y este calor. Padre, me encuentro sola, me encuentro solo, me encuentro abrumado, me encuentro triste, me encuentro
encuentro deprimido, pero hay un cuarto personaje que está contigo y no te deja, que se llama Cristo. Se llama Cristo. Por eso tenemos que adorarle, tenemos que serle fiel. Él no nos deja. Olvídate lo que esté pasando. Podemos pasar todo lo que estemos pasando, y hay hornos espirituales que nos están siguiendo. Él no te desampara. Pero si tú postras y te arrodillas frente a una estatua espiritual, frente a la estatua de los placeres de la vida, frente a la estatua del materialismo, frente a la estatua del pecado, frente a la estatua de la pornografía, de la calumnia, frente a la estatua de las mentiras, frente a la estatua de todo lo que ponga el enemigo, nuestra vida corre peligro y vamos a ser consumidos por las llamas de fuego. La razón de nuestra vida es glorificar a Dios, es perseverar en medio de la prueba. Porque así como los 3 jóvenes hebreos se encontraron con el cuarto y sus ropas no olían, cuando salieron del horno sus ropas no fueron consumidas, fueron desatados dentro del horno, y el cuarto personaje caminaba y se paseaba con ellos, porque dice la palabra del Señor en Isaías que aunque pases por las aguas no llegarán ni te anegarán, ni las llamas arderán en ti, porque yo soy tu Dios. Y Dios rescató a los jóvenes y Dios nos rescatará a nosotros también. Denle un fuerte aplauso al Señor. La fidelidad paga. La fidelidad paga. Y cuando eres hallado fiel, tú recibirás tu recompensa. ¿Tú no crees que la fidelidad al Señor vale la pena? Él nunca nos ha sido infiel. Él ha sido fiel siempre con nosotros. Él no es hijo de hombre para mentir, ni se arrepiente. Y lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. Y Él lo que Él te ha dado, no te lo quita. Los 3 jóvenes hebreos vivieron la experiencia de su fidelidad a Dios cuando vieron el cuarto personaje, y sus propios enemigos glorificaron al Señor. Nabucodonosor dijo: hay que adorar a ese Dios que los libró del horno de fuego. Asimismo Dios nos librará a nosotros. Y puede ser que tú estés pasando por ese horno espiritual en este momento. Que puedes estar pasando. Puedes estar pasando por un horno espiritual de enfermedad, un horno espiritual de depresión, un horno espiritual de desaliento, de debilidad, un horno espiritual de todas las clases. Pero el cuarto personaje que estuvo en el horno siempre estará contigo y ha prometido estar con nosotros. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria al único Dios Salvador.